Cómo crear anuncios para llenar tu restaurante. Te voy a mostrar cómo configuramos nuestras campañas de meta, ya para poder lograr llenar el fin de semana. Lo primero, nosotros, bueno, tenemos dos restaurantes, llevamos haciendo esto hace más de 15 años. Creo que lo que te voy a mostrar hoy día es la mejor forma para atraer gente, ¿ya? Los anuncios para restaurantes son muy distintos a los anuncios de e-commerce, ¿ya? O sea, los parámetros son totalmente distintos. En el e-commerce lo que pasa es que tú tienes un amplio público, todo un país para vender. En cambio, un restaurante solamente tiene un rango alrededor del restaurante para poder vender. O sea, no va a llegar una persona que vive 10 horas de lejos al restaurante. Así que por eso es muy distinto y les voy a ir enseñando la configuración. Ya primero, acá lo vamos a tirar por interacción. ¿Ya? En la interacción tú puedes poner un parámetro de kilómetros alrededor de tu restaurante. ¿Ya? No es lo mismo como cuando te dicen las ventas y todo eso. Lo que pasa es que si pones ventas en tu restaurante, em, va a haber muy poco público. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero en el área que nosotros estamos. ¿Ya? A lo máximo yo creo que, bueno, depende del restaurante, pero tienes un rango de una hora ya alrededor de tu restaurante. Eso quiere decir que hay gente que está por fuera, que a una hora, que es capaz de ir el fin de semana o en el día a tu restaurante. O si tienes otro rango de 2 horas, o sea, por ejemplo, una persona se demora 2 horas en llegar a tu restaurante y así todo va, lo colocas alrededor de 2 horas, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la interacción. Vamos a hacer campaña manual de interacción. Ya, y el funnel que nosotros tenemos para hacer las reservas es un funnel que va directo a WhatsApp. ¿Ya? Entonces, el anuncio va directo a WhatsApp y en WhatsApp atendemos el cliente y después mandamos desde WhatsApp a la página de reserva. ¿Ya? ¿Por qué no mandamos a la gente del anuncio a la página de reserva? Porque nosotros guardamos el WhatsApp. Ese WhatsApp queda en nuestra lista de clientes y todas las semanas podemos nosotros volver a enviar mensajes a esas personas. Nosotros tenemos alrededor de 3.000 a 4.000 WhatsApp de clientes que ya vinieron a comer. Y con eso nosotros todas las semanas tenemos anuncios gratis, se podría decir. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá anuncio, le voy a poner la fecha 9 de julio 2026. Ya, aquí vamos a empezar. Aquí prácticamente en la primera parte no hay que tocar nada, ¿ya? No hay que hacer mucho en esta parte, lo dejan tal como está. Acá, en el conjunto de anuncios, van a empezar las configuraciones que necesitamos, ¿ya? Entonces, tenemos, primero vamos a hacerlo al directo a mensajes. Y acá te da la opción de destino automático que te manda mensajes por todos lados, ¿ya? Pero nosotros estamos concentrando nuestra lista de clientes en WhatsApp. Entonces, elige destino manual y vas a eliminar Messenger y Instagram. Solo por el, porque si tú lo agregas, dejas esos tres juntos, te van a llegar muchos mensajes y el mensaje es muy barato, pero es distinto hacer un retargeting. Si te quitas la cuenta en Messenger o en Instagram, pierdes todo. En el WhatsApp tienes tu lista de clientes y puedes bajar la lista de clientes. ¿Entiendes? Entonces ya eso es como una lista tuya propia de tu local. Si es que pasa alguna vez, algún día que te hackean, se cierra cualquier cosa, ya tienes tu lista de cliente. Entonces va a ser más fácil poder llegar a ese público si es que pasa algo y siempre puede pasar algo. Ya, aquí tampoco vamos a tocar nada en esto. Número de conversaciones, recuerden solamente el WhatsApp. Acá vamos a poner el valor. Nosotros, mira, partimos con 20.000 pesos o 20 dólares, quizás puede ser. Nosotros tenemos varias campañas corriendo el mismo día. Entonces colocamos 20 dólares acá, 20 dólares acá, 20 dólares en el anuncio y después yo voy viendo en 24 horas después cuál está funcionando mejor, si tengo que aumentarle alguno, pero normalmente se gastan entre 50.000 a 70.000 pesos al día en los anuncios. Ya, aquí tenemos el presupuesto diario, 20.000 o 20 dólares, como les dije. Ya, y aquí vamos al control de público. El control de público, aquí les voy a mostrar. El control de público, em,
lo vamos a hacer, vamos a poner la ciudad, solamente la ciudad. Y no, yo estoy en Quillota, soy de Quillota, entonces vamos a poner Quillota. Y lo bueno que tiene acá es lo que le decía yo de los kilómetros. Acá tenemos 40 kilómetros alrededor de Quillota, ¿ya? Entonces tenemos un rango, 40 kilómetros es una hora de viaje para una persona. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿es capaz una persona que vive a una hora venir a nuestro restaurante a comer? En nuestro caso sí, la gente viene después de una, o sea, si está a una hora, viene a comer. De hecho, hasta 2 horas. Viene gente de Santiago que está 2 horas a nuestro restaurante, entonces igual es harto. Va a depender del local, obviamente, pero ya, entonces, también, esto es importante. Si ustedes tienen delivery y ustedes nos abarcan 40 kilómetros de delivery y nadie lo puede hacer, van a esta flechita y colocan, lo voy a solo la ciudad. Y mira, y aquí es solo tu ciudad. O sea, esto sirve para delivery. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Tenemos un restaurante que viene gente de todos lados y el delivery, nosotros tenemos una pizzería. Entonces, nosotros colocamos solo la ciudad Quillota para poder hacer los deliveries de acá, porque una gente que vive a una hora no le vamos a hacer un delivery. ¿Ya? Y aquí lo puedes poner, bueno, aquí está la ciudad misma. Esto te abarca toda tu ciudad y puedes hacer el tema del delivery sin problema. ¿Ya? Pero nosotros vamos a poner el radio, como les dije. ¿Ya? Por el restaurante, porque estamos haciendo para el restaurante ahora. Por eso es súper distinto, restaurante, delivery, e-commerce, todo eso es súper distinto. Entonces, acá la edad me gusta a mí igual ponerle a los 25 años, ¿ya? Para no gastar tanta, no sé si es algo que sea tan fundamental, pero en los públicos, déjenlo abierto, porque queremos abarcar la mayor cantidad de gente posible alrededor de nuestra zona, ¿ya? Entonces lo dejan libre eso. El público también deja que Facebook haga lo suyo, no toquen, no pongan ahí porque, como les digo, es un rango tan chico como para el restaurante que empezar a segmentar es solamente arruinar el anuncio. ¿Ya? Entonces aquí, nada, también dejen todo acá porque en las ubicaciones déjenlas todas porque nosotros, como les dije, necesitamos aparecer en todos lados. Entonces el restaurante sale en Facebook, Instagram, ¿ya? Entonces eso es lo que la gente te dice después, y dice, uy, usted, yo me meto a Facebook, me salen ustedes, me meto a Instagram, me salen ustedes. Entonces, y después eso combinarlo como con Google y lo otro, o sea, estás en todos lados en tu ciudad y todos van a ir a tu restaurante. Vamos a hacer siguiente. Aquí pasamos a la parte como del anuncio en sí, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar el anuncio que vamos a colocar para este fin de semana, ya, para que vean cuáles son los anuncios que venden. Siempre son estos, las reglas, pueden tener como reglas para hacer anuncios en los videos, entonces van colocando 1.5 segundos cada escena, o 2 segundos máximo quizás. ¿Qué quiere decir eso? 2 segundos una escena, cambia de escena, 2 segundos, y así tiene que ser el video completo para que sea rápido y dinámico, ¿ya? Entonces esas son como las características. Y normalmente para un restaurante puedes poner imágenes de la cocina, de los clientes y 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Entonces así vas creando un video. ¿Ya? Pero tiene que ser así o si no se vuelve muy aburrido y tienes que captar la atención de la gente, ¿ya? Entonces aquí tenemos el restaurante Guamani, perfil de Instagram, el WhatsApp y nos vamos acá a crear anuncios. Tienes las dos opciones, usar publicaciones ya existentes o crear anuncios. Entonces nosotros como tenemos hartos anuncios y vamos colocando varias, a veces no publicamos todos los videos porque los vamos probando con la publicidad, ¿ya? Así que ya, aquí tenemos el contenido, vamos a poner anuncio con video. Acá voy a subir el video que, mira, bueno, aquí pueden ver la lista de todos los videos. En otro, en otra oportunidad les voy a mostrar como las métricas para que puedan ustedes como definir qué es lo que es un buen anuncio o no. Pero generalmente para nosotros un anuncio bueno sería un costo por mensaje de WhatsApp de, creo que el que mejor logramos alguna vez eran 300 pesos. Por 300 pesos nosotros conseguíamos una conversación de WhatsApp con un 10% de conversión. O sea, imagínate, te llegan 100 WhatsApp al día y tienes 10 reservas. Pero 10 reservas que pueden ser de 2 personas
o de 4 o de 6 y nos ha pasado que una reserva de 12 personas. Entonces tú dices, oye, te gastas 50.000 pesos y llega una reserva de 12 personas, ¿cuánto gastan las 12 personas? O sea, con una mesa así está pagada la publicidad. Ya, entonces subimos el video. Vamos aquí a siguiente. Bueno, aquí tienen que agregar, espérate, un poco esto. Creo que me lo daba para después, espérate. Agregar una imagen podría aumentar un 21% las conversiones. Esto no lo he probado. Ya. Es que nosotros hacemos buenos videos, entonces son muy IA las imágenes. Con mucha inteligencia artificial, así que no sé si... No suelo colocarlo, no sé si en el futuro lo haré. No sé qué tipo de conversión será. Tampoco necesito traducción, pero... Ya, le vamos a poner aquí, listo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner lo que es el texto principal. ¿Ya? Aquí los relacionados yo normalmente los saco porque ¿qué pasa? Que te los agrega acá para mostrar como distintos videos, pero yo los videos ya los probé, entonces no necesito que me agregue otros videos como para seguir a... ¿Ya? Entonces, texto principal. Les voy a mostrar primero de qué se trata el video, para que... Se vienen las nuevas cenas de degustación aquí en Guamani con productos 100% orgánicos. Se para- vienen las nuevas cenas de degustación aquí en Guamani con productos 100% orgánicos y del Valle. Todos los viernes desde las 7:30, 6 platos, 6 bebestibles por solo 30.000 pesos por persona. No te lo puedes perder. Se vienen las Ya, nuevas... esta es la... Por aquí pueden ver lo que les digo yo del 1,5 segundos a los 2 segundos. Miren el video de nuevo y vayan contando los segundos de cada imagen. ¿Ya? Cenas de degustación aquí en Guamani con productos 100% orgánicos y del Valle. Todos los viernes desde las 7:30, 6 platos, 6 bebestibles por solo 30.000 pesos por persona. No te lo puedes perder. Se vienen las nuevas cenas de degustación aquí en Guamani. Ya, entonces lo importante de esto es también que tengan un call to action que se dice, que es como el llamado a la acción de, oye, ¿qué quieres? Que vengan en este video exactamente, dice que la gente vaya a la cena de degustación, ¿ya? Entonces como que tiene que haber eso también, no ser tan informativo. Entonces acá le vamos a colocar, no, no te pierdas la mejor cena de degustación de la quinta región. Ya, entonces le pusimos eso porque somos de la quinta región de Chile y para que la gente lo va a ver en todos lados, en Valparaíso, Viña, San Felipe, Cachagua, para allá, para todos lados. Ya, entonces después aquí te da opciones. A esto sí, pónganle que es importante que aplicar todas, ¿ya? Porque estas no afectan nada a lo que, a no ser que diga algo muy distinto. Una vez me pasó de que le cambió el día o no sé qué cosa pasó y no estaba bien. Pues ahora lo reviso un poco que no vaya a decir alguna hora. Ah, le podría poner la hora igual. Espérate, texto principal. Yo estoy con... Ya, reserva tu mesa. Bueno, ahí le puse... Déjame ver cómo quedó. Ahora, 6 platos. Espera, 6 platos. Y
6 bebestibles por solo... Esto es como $30, 30.000 pesos chilenos, ¿ya? Aquí estamos entonces, a eso le colocan que sí, la reserva de la hora, la reserva, perdón, aquí me equivoqué, 30.000, optimizar, llamada a la acción, el mensaje a WhatsApp, conversiones, bla bla, listo, publicar. De ahí publicamos el video. Yo creo que es suficiente 24 horas para saber si está funcionando el video o no, ¿ya? No es necesario que lo tengan 7 días como en el e-commerce, como se dice, ¿ya? Uno va a notar al tiro los números, bueno, van a aparecer los números acá y uno se va a dar cuenta al tiro porque es imposible que, o sea, no sé si es imposible, pero es difícil que un anuncio que sea muy malo, de repente así despegue y te dé unas conversiones increíbles, ¿ya? Entonces, el anuncio malo se apaga nomás. Y los buenos anuncios, esos anuncios que te dejarían, mira, a ver, voy a aprovechar de mostrarle acá, a ver, los últimos 30 días, los resultados, el costo por resultado, a ver, déjame ver cuál, por conversación, ya, ya, mira, acá tenemos por persona. Es que nosotros hacemos de alcance, esto es importante también. Tienen que hacer dos tipos de anuncios. Uno de alcance, ¿ya? El alcance es el anuncio informativo donde uno habla cosas que no tienen que ver estrictamente con la reserva, así como no dice, bien, resérvame, sino que, por ejemplo, una receta. Vamos a subir la parte de alcance. El alcance hace que tu video llegue a mucha gente, pero en el rango que colocamos nosotros y que nos importa, ¿ya? Entonces, hay un correo pidiendo de alcance que le llega a mucha gente y detrás de ese video va el video de WhatsApp, que es el que va, pum, la gente interesada la va captando y la envía al WhatsApp, la envía al WhatsApp. Entonces nosotros, imagínense, estamos recolectando entre 200 a 300 WhatsApp a la semana que se van incluyendo a tu lista de, de clientes. Entonces, esa lista, armas la lista en WhatsApp y todas las semanas le mandas un mensaje a esas personas. Y le puedes mandar ofertas de WhatsApp como distintas o solo para la gente de WhatsApp. Nosotros también ahora voy a ocupar el mail y voy a hacer un video de cómo crear un mail para de email marketing de restaurante. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado el video. Ah, perdón, antes que me vaya. Uno de los más baratos por conversación ha sido este, mira. 640 pesos nos salió el WhatsApp. Nos duró ese, yo creo que estuvo un mes corriendo prácticamente, sí. Pero eso es lo que puede pasar con un anuncio bueno. Así que eso, nos vemos en el próximo video.